nuestro país cuna de importantes músicos que han paseado su arte por todo el mundo. Entre estas figuras prominentes está Claudio José Domingo Brindis de Salas y Garrido, cuya genialidad como violinista le valió los sobrenombres de Paganini Negro y el Rey de las Octavas. Si quieres conocer más sobre su figura, acompáñanos, porque de él estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. El siglo XIX constituye un momento determinante en la historia de nuestro país. Fueron muchos los ingredientes que se fundieron en el crisol que condujo a la formación de la nacionalidad cubana. Y entre ellos, sin dudas, estuvo la música. Debemos empezar un poquito antes. Yo creo que las últimas décadas del siglo XVIII fueron importantes por hechos verdaderamente trascendentes en la música cubana. Uno de ellos es la creación del Teatro Principal de La Habana, que tenía una orquesta. La otra, tan importante como esa, se trata de la capilla de la Catedral de La Habana, que tenía una orquesta que, aunque hoy en día nos parece que tenía pocos violines, para esa época en La Habana significaba que ya había violinistas en Cuba. Pero esta orquesta fue dirigida por un alemán, Nepomuceno Goetz, que parece ser que era un hombre muy preparado, y llevó esa orquesta a un nivel bastante alto. Se dice que tenía más de 60 obras de los clásicos europeos en su repertorio. Es decir, que cumplía la labor de la catedral, pero además, obviamente, hacía conciertos. Aquí hay que denotar el hecho de un violinista negro llamado Juan Peña, que en el principio del siglo XIX interpretaba en Cuba obras de Giambattista Viotti, un italiano que emigra a Francia y es el fundador de la Escuela Francesa de Violín. O sea, esto nos hace pensar que Juan Peña era un excelente violinista, que casualmente fue alumno de José Gavira, el primer violín de la orquesta de la Catedral, quien a su vez fundó el primer trío de música de cámara en Cuba. O sea, ya estos son pasos sustanciales, vamos a decir que hacia la música concertante o música de concierto. ¿Y aquí qué sucede? Yo le llamo, y creo que pocas veces se ha hablado de los negros violinistas. Es decir, hay una serie de violinistas que tocaron en estas orquestas, pero que tocaban en orquestas de baile, que eran orquestas que curiosamente después se le llama charanga francesa. Y esto se debe a que fundamentalmente tenían el llamado trío francés del barroco, flauta, violín y piano. Y si usted a una flauta, a un violín, a un piano le pone un instrumento de viento, percusión, etcétera, ¿qué tiene? La charanga francesa, conocida como tal. Lo que yo quiero destacar de esta época es que, a diferencia de otros instrumentos, el violín en Cuba no sufre ninguna transformación. Por ejemplo, la guitarra se convierte en tres, la vihuela pasa al laúd campesino cubano, o sea, son bases de una serie de instrumentos en Cuba y en otros países de América. Sin embargo, el violín en Cuba se mantiene intacto. Y me quiero centrar un poco en Ignacio Calvo, el maestro de Brindis de Salas Padre. Brindis de Salas Padre fue un hombre muy talentoso, aparentemente un hombre muy inteligente. Y se desarrolló como violinista rápido. Incluso él llega a tener orquestas importantes y llega a relacionarse con la alta aristocracia cubana, habanera, exactamente. Si tenemos este padre, yo creo que habría que pensar un poco en el producto de ese padre. Fueron sus hijos, que eran tres violinistas. Claudio José Brindis de Salas y Garrido nació en La Habana el 4 de agosto de 1852. Su familia desde muy temprano estimuló su gusto por el violín y se ocupó de su instrucción musical. Pienso que por una parte es un caso que se da mucho del padre e hijo violinista, ¿no? Caso de Oistrakh, el ruso, por ejemplo, del siglo XX y otros. Y por supuesto, ese padre enseñó el violín, los muchachos tenían un violinista en la casa, crecieron oyendo el violín, pero Brindis de Salas llega a demostrar un desarrollo muy importante. Incluso a los 8 años de edad, él participa en una actividad y toca una obra de él, que le llamaba La Simpatizadora, que está dedicada a una señora de la sociedad, y esa fue su primera aparición en público.
pero a los 10 años él participa en otro concierto en el Liceo de La Habana, en el cual está José van der Goch, un belga violinista que vino a vivir a la Cuba. Y, por supuesto, hasta ahí él había estudiado con un negro de los violinistas llamado José Redondas, pero ya a partir de aquí, Van der Goch lo asume como alumno, lo prepara y en 1869 parte a París, Brindis de Salas. Primero, es curioso, en 2 años tuvo 4 profesores. Él estudió primero con Camilo Sivori, o Sivori, no sé decir exactamente cómo. Pero lo curioso de este señor es que este es el único alumno reconocido de Niccolò Paganini. Paganini, hombre muy alto, con una mano aracnoidea de dedos finos, le permitía hacer extensiones muy grandes, desarrolla el virtuosismo del violín en un plano hasta el momento no concebido. Y el único alumno fue Sivori, y vamos a decir en buen cubano, de esta vaca tomó leche Brindis de Salas. Después estudió con Hubert Leonard, otro gran profesor. Estudió con Charles Dancla, con el cual culmina los estudios y obtiene el premio del Conservatorio de París. Hay un dato que no lo puedo corroborar, de que Brindis de Salas en Alemania, en una temporada, estudia con Ferdinand David. Ese es el gran violinista, o uno de los grandes violinistas alemanes. Es decir, su caudal de experiencias técnicas tiene que haber